Hola, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Este es el día 80 y algo, 90 y algo de cuarentena. Han pasado ya muchas semanas, llevamos ya varios temas aquí y creo que desde que iniciamos, eh, pues ha sido de edificación para todos. Creo que todos hemos aprendido bastante al tener las iglesias cerradas, estarnos reuniendo aquí para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y hace un par de semanas, cuando ya había pedido yo la fecha y había sugerido la dinámica, no estaba seguro de qué personajes hablar. Quería enfocarme en personajes pues de los que resaltan más o de los que se habla más. Y lo comenté con Tona y ella me dijo, oye, ¿por qué no hablas de personajes que, que no que se perdieron, pero que no son tan reconocidos? Y le dije, ¿cómo quién? Y ella me dijo, pues José. Y yo le dije, José el Soñador es una historia pues muy conocida. Fue lo primero que pensé. Y no, ella se refería a José, padre de Jesús. Me preguntó qué pasa después con él. Y dije, oh, es cierto, qué buena pregunta. En algún momento de los cuatro evangelios se deja de hacer mención. Pues, ¿qué pasa? Al final, pues escogí dos personajes, José de Nazaret y María Magdalena. Son personajes que nos mencionan en la Biblia y que fueron importantes durante la vida de Jesús en su ministerio y que al final, si lo analizamos o lo escudriñamos un poco, podemos darnos cuenta de las herramientas del plan de salvación de Dios, de qué personas escogió específicamente para, para ir trazando este plan, que al final nos llevó a esto, que es el sacrificio de Jesús, y que gracias a él, pues, se rompe el velo en Dios y el hombre para que pueda volver a haber comunidad entre ellos, para que podamos acercarnos de nuevo al Padre. Entonces creo que era importante, solo es hablar un poquito de estos personajes que pareciera están un poquito olvidados o que no se les hace tanta, no se les, no se reconoce tanto su labor, pero al final pues fueron escogidos por Dios. Si queremos verlo así, son parte de este plan de salvación para todos. Entonces, quiero comenzar primero con una oración y ya entramos de lleno en el tema. Si me acompañan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre. En este momento ponemos delante de ti este Señor, que queremos dedicarlo únicamente a ti, Señor. Sabemos que por esta situación en la que nos encontramos actualmente, la rutina de todos ha cambiado. Eh, Pareciera que tenemos más trabajo, hay días que pareciera que no tenemos tanto. Hoy en específico para mí pues fue un día bastante movido desde casa y sé que para muchos en esta reunión así lo ha sido, Señor. Sin embargo, todos los que estamos en este grupo, hemos destinado un tiempo para ti, Señor. Hemos apartado este tiempo únicamente para aprender de ti, Señor, para seguir escudriñando tu palabra, para que nos reveles algo, Señor. Te pido que en este momento hables a través de mí, Señor, que seas tú el que hable, que pongas en mí las palabras que quieres que yo transmita aquí a la gente, Señor, y que no se quede nada más en un mensaje aquí grabado, Señor, que pueda ser compartido y pueda alcanzar eh, muchas más personas, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, y a ti sea la gloria por siempre, Padre eterno. Amén. Pues bueno, vamos a empezar. Quiero compartirles esta presentación que hice. Ayúdenme a confirmar si la ven. ¿Se ve la pantalla?
Y se ve la pantalla en blanco. Sí. Perfecto. Ya saben que me gusta hacer mis presentaciones un poquito más visuales porque me ayuda a mí también a entender y centrarme en el mensaje que quiero dar. Entonces, este tema de si llamarlo personajes de la Biblia, quiénes son y qué pasó con ellos. Podría servirnos como temática para temas a futuro, pero bueno, comienza esto. El orden de aparición no necesariamente pues decidí ponerlo por género, sino por cómo aparecen primero en la Biblia, de quién se hace mención. El primero es José de Nazaret, esposo de María. Me gustaría saber un poquito qué tanto conocemos o qué tanto sabemos acerca de José. Si alguien puede abrir su micrófono y platicarnos. Que era carpintero, que fue el papá de Jesús, bueno, el esposo de María, más bien, perdón. Huyó con María y Jesús a Egipto, presentó a Jesús en el templo, es un ejemplo de fidelidad. ¿No es cierto, Steve? Estoy leyendo tu presentación. Sí, es lo que estoy viendo. Pero bueno, lo primero que mencionas es lo que prácticamente todos conocemos. Sí, perdón. Una característica. Yo también diría que es un hombre valiente, es un hombre que, ¿cómo decirlo? O sea, que supo aguantar, La crítica. digamos, una situación bien compleja, que a lo mejor cualquier hombre no lo hubiera hecho en su posición. El hecho de poder aceptar a María a ciegas, cuando le dicen, recíbela porque este es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, cuando pues ni siquiera había pasado el año de que él había pedido como matrimonio, que es en donde tenían que hacer su casa, pues ella ya estaba esperando a Jesús, ¿no? Entonces, ese acto, pues creo que lo pone muy alto, ¿no? Exacto, Research. Es de reconocer pues la paciencia y la fidelidad y la obediencia que tuvo con Sobre Dios para todo, con María. Fe ciega, fe ciega. sobre todo en esos tiempos donde la mujer era lapidada, si era tachada como adúltera, pues aguantar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Como hombre en aquel entonces era muy difícil tener tomar el autocontrol y más allá, pues teniendo que ocultar que pues, o sea, a quién le dice, ¿sabes qué? Pues es que está embarazada de Dios, ¿no? Y del Espíritu Santo, y quién se lo iba a creer, ¿no? Y ahí vendrían entonces los juicios de todos aquellos que lapidaban a las mujeres. Eso es muy importante, pues la supo proteger, supo amar a una mujer que no había tocado y creyó ciegamente en lo que Dios y el ángel le dijeron, ¿no? Exactamente. Eso fue lo que hizo José y pues es de lo que más se destaca y lo que tal vez a veces poco se habla. Sabemos cómo eran las leyes en esos tiempos, eran mucho más rigurosas. Podía ser mal visto por muchas cosas, como bien mencionan, pues las mujeres las apedreaban, las lapidaban por el hecho de no estar casadas y vivir en adulterio. Entonces, sí, José aguantó muchas cosas porque era parte del plan de Dios y yo me pongo a pensar lo impresionante que ha de haber sido pues esta visita de Los Ángeles para avisarle cuál era el plan. Bueno, comenzando, tengo un dato curioso, no sé si ustedes lo sabían o a ver si alguien lo sabe. ¿Por qué le dicen Pepe a los Josés? Porque era el padre putativo. Pater Correcto. putativus, para hacer el nombre más corto, se pusieron las dos P's de pater putativus.
Exactamente. Eso yo no lo sabía y me pareció un dato interesante. Y hay otra teoría que dice que viene del nombre normal, del nombre completo en el idioma original, que es Giuseppe. Me pareció interesante mencionarlo. Bueno, el primer punto que tenemos es que José es llamado esposo de María y padre de Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 1, en el verso 16. Se los voy a ir leyendo. El verso 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y en Lucas 3:23 también tenemos una mención a esto. Desde cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, según se creía, era hijo de José, que fue hijo de Elí. Gracias, Juan. Pues bueno, aquí podemos ver que en la palabra sí se hace mención o se le reconoce a José como padre terrenal, padre putativo de Jesús. También, como mencionó Gaby, era carpintero. Sabemos que era un oficio de los que se practicaban en esos tiempos y lo hemos confirmado en Mateo 13:55, que lo tengo aquí. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces aquí vemos el oficio al que se dedicaba José. Era un carpintero que vivía en Nazaret, por eso de ahí su nombre. Esto lo encontramos en Lucas 2:4. Me voy un poquito rápido. Lucas 2:4 dice también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Y este versículo viene de la mano con el siguiente punto, donde vemos que era de ascendencia davídica. Esto significa que viene del linaje del rey David. Y aquí nos damos cuenta como, pues en la Biblia, como mencionaba Serge, y como hemos visto, pues todo está conectado, todo está ligado. Entonces, desde Abraham, desde que Dios le promete un hijo y le dijo que lo iba a hacer padre de naciones, aquí comienza el linaje y vemos que era ya todo parte del plan para que pudiera venir Jesús y cumpliera el plan de salvación. Fue a Belén con María para empadronarse en el censo y allí es donde Jesús nace. Esto lo encontramos en Lucas 2, versos del 4 al 6. El capítulo 2 nos habla de su nacimiento y dice, al ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento. Y nos seguimos hasta el 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no habría lugar para ellos en el mesón. Esto es interesante resaltarlo. Sabemos que los judíos estaban en espera de un rey, de un salvador, que los liberara como pueblo de la opresión del Imperio Romano. Y ellos esperaban que el nacimiento de Jesús fuera pues un evento, vamos a llamarlo llamativo para todos, y nos damos cuenta que fue humilde su nacimiento. Nació en un pesebre, no tuvo lujos, no llegó con el concepto que todos teníamos de rey, o que se tenía en ese momento de rey, con majestad y con gloria, y sabemos que eso lo vamos a ver cuando se dé la segunda venida. En ese momento sí vendrá con todo su poder, con toda su gloria. Presentó a Jesús en el templo, lo vemos en Lucas 2. Pues huye con María y Jesús a Egipto en Mateo 2, versos 13 al 18.
Lo voy a leer. Después de que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor, que por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí poniéndonos un poquito en contexto, sabemos que Herodes sabía de la profecía. Herodes sabía que en algún momento nacería el rey de los judíos y él tenía miedo de ser derrocado. Entonces, pues mandó matar a todos los niños varones primogénitos menores de 2 años, si no mal recuerdo. Y por eso es que huyen a Egipto. Y aquí podemos ver de nuevo esta fidelidad. Sé que en el catolicismo se conoce a José como el santo silencioso, porque pues nunca protestó en contra de Dios, de lo que le pedían. Él seguía las órdenes callado, y tal vez deberíamos tomar eso como referencia en nuestras vidas. En el momento en el que Dios habla a nosotros, sabemos que es parte de un plan. Debemos escucharlo y acatar lo que nos pide, porque sabemos que los planes de Dios son buenos para nosotros. Y también tenemos que llevar a Jesús a Jerusalén a los 12 años de edad. Lucas 2, versos 41 al 45. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Se supieron su madre. Pensando que estaba en la compañía, anduvieron ante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sabemos que en este momento Jesús ya era consciente de quién era y de qué venía. Y más adelante encontramos que en el verso 49 dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Porque sabemos que se quedó con los ancianos en el templo. Comenzaba de cierta manera a marcar los primeros pasos de su ministerio. Encontramos que José es un ejemplo de fidelidad, y en el capítulo 1 de Mateo, verso 19, nos damos cuenta que esperó. Era lo que les mencionaba hace rato cuando van a Egipto. Él esperó hasta que se cumplió la palabra que dijo Dios. No hizo antes, no entró en desesperación, no cuestionó lo que dijo Dios. Él sabía que todo estaba en sus manos. Entonces, pues un ejemplo de fidelidad también lo encontramos en Mateo 2, verso 13, que fue lo que les decía. Es obediente y dócil. Bueno, es un poquito lo que se puede hablar o destacar de José. En la Biblia se deja de hacer mención de él después de lo que pasa con Jesús en el templo. Hay algunos estudios donde se cree que José muere antes de que Jesús empiece su ministerio, pero pues no está escrito, y decidí investigar, pero no quise ahondar más, porque pues debemos basar nuestras creencias en lo que viene en la Biblia. Al final es la palabra de Dios, y pues pueden haber muchas teorías, pueden haber leyendas, fábulas, lo que sea, y al final pues no va a ser la verdad. La única verdad se encuentra en la palabra, y aquí es donde debemos basarnos, no hacer conjeturas. En resumen, pues
José cumple cabalmente lo que Dios le ordena, se sabe parte de un plan y cumple. Y debemos enfocarnos y intentar replicar eso en nuestras vidas. Al momento de sentir el llamado de Dios, pues hacer caso a lo que nos pide. Y tenemos, este es un poquito polémico, se habla muchas cosas de ella, y es María Magdalena. Aquí alguien me puede decir qué saben sobre María Magdalena. Ay, si no mal recuerdo, estuvo en la cena. A ver si no me equivoco. ¿No? ¿No estuvo en la cena? Creo que me equivoqué. A ver, corríjanme. El dato de la cena no lo tengo. Se hace mención por primera vez de María. Bueno, ahora les digo, esperen. La cena que dice Gaby no es donde entra y rompe su perfume y le lava los pies a Jesús. Lava los pies. Ay, ese Exacto. mero sí, perdón, da gracias, Gaby. En una Da su perfume y que la regaña, ¿no? Bueno, que dicen los discípulos que cómo era posible que valiendo tanto su perfume y pudiéndolo vender, lo podía derramar de esa manera. Así, ¿no? Sí, creo que sí dijeron así los discípulos. fue el que Ella, invitó a Jesús a cenar a su casa, pero no me acuerdo quién fue. Sí. decían que podría ser efectivamente Esteban, esposa de Jesús. Ella, su nombre es María. Le llamaban Magdalena porque era de Magdala. Salió huyendo de Magdala por un adulterio que cometió por ahí. Y la estaban buscando. Y la encontraron, le iban a apedrear. Creo que estoy bien, si estoy mal me corrigen. Esa es la persona que iban a apedrear. Y Jesús la rescata de ser lapidada. Es cuando le dice que, creo que sí, que le dice que ¿dónde están los que te acusan? Todos se han ido. Yo lo que encontré de María Magdalena es que es la mujer a la que saca los 7 demonios. Uh-huh. Pero bueno, justo quería llegar a ese punto, ¿no? Al parecer hemos escuchado diferentes historias sobre quién es María Magdalena, algunas muy polémicas. He escuchado y se han hecho libros, hasta películas, en donde se señala como posible esposa de Jesús a María Magdalena. Esto que mencionas tú, tío Edgar, de si el adulterio, pues en ningún momento se menciona que fuera una prostituta o algo. Entonces, pues, ¿quién fue? Vamos a intentar, igual basados en la palabra, dar, dar respuesta a la pregunta, ¿no? No, pero me refería a adulterio, no porque fuera una prostituta. Sí, no, es que también escuché algunas versiones así de lo que leía. Entonces, aquí tenemos que la información sobre María Magdalena en los evangelios canónicos, que son los que aparece citada en 5 hechos, 5 actos diferentes. En Lucas, permítanme un poco. Todo Lucas 4, a partir del verso 14, podemos ver que es cuando comienza el ministerio de Jesús. Y nos hacen mención, no tengo aquí el versículo exacto, en donde nos mencionan cómo es que aparece Magdalena y aloja y provee materialmente a Jesús y a los discípulos cuando están predicando en Galilea. También Lucas 8:12, lo que les mencionaba. Lucas 8:12 dice: los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. No, esperen, ese está mal.
Ese de Lucas no aparece, pero la libera de esos 7 demonios. También de acuerdo a los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, Está está en presente Lucas, durante... perdón, hijo. Está en Lucas 8, versículo 1, 2. En Ah, el 2 cierto. está donde No, está no traigo, específicamente el dato. no traigo mis lentes. Creí que decía 8:12. Es 8, 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y bueno, mencionan un par de mujeres más. Aquí me gustaría resaltar que también Jesús no excluye. Sabemos que Él vino por lo peor para, para no engrandecer a la gente que se cree buena. Entonces sabemos que Jesús escogió de lo peor para levantarnos, para levantarlos, generar un cambio en su vida y servir de ejemplo de su poder. Y también es incluyente, no excluye de que lo acompañen mujeres, no se cerró solo a hombres en este caso. También estuvo presente en la sepultura y vio donde Jesús era puesto. Según Mateo 27:61, dice, estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y en Marcos 15:47 también se menciona esto. Y en compañía de otras mujeres fue la primera testigo de la resurrección. Eh, en, en dos evangelios diferentes se habla mención sobre quiénes fueron los primeros en ver a Jesús resucitado. Juan 20. Sí, es que estaba ahorita en Marcos, Okay. Marcos 28, 28:1 dice, pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis y os lo he dicho. Entonces, pues vemos también la importancia de que fueran los primeros testigos de ver este milagro en el que Jesús había derrotado a la muerte. Y como bien menciona también Juan 20, Juan 20 del 11 al 18 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar detrás del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. De nuevo nos damos cuenta que es la primera en ver el milagro de Jesús resucitado, y también podemos ver que aparece con otros personajes. Denme un segundito.
También se hace una pequeña mención sobre la mujer adúltera, la que Jesús salva de lapidación, pero pues no se especifica que sea ella. Esto lo encontramos en Juan 8, del 3 al 11. Hay una creencia de que María Magdalena es María Betania, la mujer pecadora, y esto lo establece la Iglesia Católica, pero como tal no está esa relación. Y denme un segundo. Sí, Esteban. ¿Mandé? Sí, ciertamente yo siempre tenía una confusión ahí en ese tema. Yo también siempre he dicho que no es María Magdalena. Yo lo que supongo es que en aquella época, pues, era muy común, así como el nombre de Jesús, que muchos se llamaban Jesús y igual era muy común el nombre de María. Entonces, yo tampoco podría asumir que fuera la misma persona. Exacto. Aquí podemos ver que la Biblia no lo aclara, pero pues sí, hacen mención en los versículos que mencioné, se hace mención en el momento en el que sí aparece, en el que sabemos claro que es ella. Pero bueno, denme un segundito más. Un segunditito. Ya, perdón, quería compartirles un texto que encontré en donde hablan un poquito más de María Magdalena, pero dándole un enfoque diferente, no buscando señalarla. Miren, dice, la opinión más generalizada hoy, y me incluyo, es que María Magdalena era una mujer muy afligida antes de conocer a Jesús. Sugerir que era una mujer depravada o de vida desordenada por el hecho de estar poseída por 7 demonios es afirmar que un demonio es equivalente a depravación sexual. El 7 es un número simbólico, lo que implica que el sufrimiento de María era extremadamente grande y angustiante. Pudo sufrir periodos de locura, problemas del sistema nervioso, víctima de epilepsia, etcétera. Cuando uno piensa en el encuentro que tuvo Jesús con esta mujer, eh, pues puedes pensar muchas cosas, puede venir a tu mente el otro, el otro episodio donde Jesús encuentra al endemoniado de los Gadaremos, si no mal recuerdo, que lo tenían atado con cadenas y pues, Jesús llegó y lo liberó. Entonces, es importante ver o destacar que María Magdalena es una mujer que salió de su casa, o sea, dejó su casa en Magdala para poder seguir a Jesús. Entonces, creo que es un ejemplo claro de también cómo es que debemos entregarnos a Dios. En su momento, ella dejó todo atrás una vez que fue liberada y siguió a Jesús. Y vemos su compromiso hasta dónde llegó, que
pues estuvo ahí al momento de la crucifixión y estuvo ahí para ir a buscar el cuerpo, para perfumarlo y darle la sepultura como se hacía en ese tiempo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que se encuentra con esta profecía cumplida ya que Jesús iba a resucitar. Entonces, pues nos damos cuenta con estos dos personajes que, si bien se deja de hacer un poco de mención en ellos, no hay no hay, no hay papel superior en todos son importantes, todos somos importantes, todos jugamos un papel en esta vida y Dios se ha encargado de trazar un plan para todos nosotros, para todos a los que Él ha llamado sus hijos y que hemos decidido creer en este plan de salvación por parte de Jesús y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, y pues nos damos cuenta que, que Dios tiene un plan, que Dios ha preparado algo para todos nosotros y no es necesario que se haga la gran mención o que busques el papel que a simple vista pareciera desapercibido, pero no sabes la importancia que va a repetir en la vida de los demás el que seas testimonio del poder de Dios. Y yo les pediría y nos pediría que fuéramos un poquito como José de Nazaret, que aceptó la voluntad de Dios, sabiéndose parte de un plan perfecto, no cuestionó, no, no alegó y supo enfrentar todas las pruebas, supo enfrentar lo que la sociedad pudo haber dicho sobre él, sobre su mujer, porque su visión no estaba puesta en lo que pensaba la gente, sino en lo que podía pensar Dios de él. Tenemos que tener un corazón un poco más cercano a eso y también ver la entrega de María Magdalena hacia el ministerio de Jesús, que una vez que fue liberada, no es necesario que llegue un milagro de esa magnitud a nuestras vidas para decidir entregar por completo o tener un compromiso real con Cristo. Entonces, es todo lo que quería yo compartirles el día de hoy. Voy a orar para cerrar este tema y pues ya pasamos a las preguntas. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado y bendito sea tu nombre. En este momento, Señor, te doy gracias por haberme usado, Señor, por haber servido como un instrumento tuyo, Señor. Te pido que nos uses, que me uses como has ocupado a cada persona de la que nos mencionas en tu palabra, Señor. Eh, que no nos sintamos menos si no somos el gran profeta o la persona que hace milagros o la persona que tiene la palabra más poderosa, Señor. Sabemos que con el simple hecho de escuchar tu palabra, como lo hizo José, Señor, de creer en ti, de esperar en ti, esperar tu promesa, Señor, sabiendo que tú tienes un plan para nosotros, sin cuestionar tu voluntad, Señor, porque sabemos que tus planes son perfectos para nosotros, Señor. Y tener un compromiso real como el que tuvo María Magdalena, Señor, que ella, una vez que fue liberada por nuestro Señor Jesús, decidió dejar su casa, dejó todo atrás por seguirlo, Señor, por seguirte a ti, Señor. Te pedimos que moldees nuestro corazón día a día, Señor, que toques esas fibras, que seas tú el que actúe, el que hable a través de nosotros, Señor. Y más en estos días complicados para todos, es cuando tenemos que ser eh, llamados a ser luz, Señor. Llamados a hacer esa sal en el mundo que tú nos pides, Señor, ser esa diferencia y que sea nuestro testimonio, Señor, el que hable y no tú, no nosotros, Señor. Ser testimonio vivo, Señor, que la gente pueda ver que hay un Dios, que hay esperanza, que hay salvación, que tú, Señor Jesús, decidiste entregar tu vida en esa cruz, Señor, y demostrar tu poder al arrebatar las llaves de la muerte, Señor. Al cumplir con ese plan que nos permite estar de nuevo en comunión con Dios. Te agradezco por eso, Señor.
Te pido que perdones todos nuestros pecados, Señor. Sabemos que somos humanos, Señor, que podemos caer fácilmente, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer menos nuestra carne, Señor, y que crezca tu espíritu en nosotros, Señor. Sabemos que tú has puesto ese espíritu de vida en nosotros, Señor, y es el que nos llama a ti, Señor. Te pedimos que quites toda aflicción de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor. También quiero aprovechar para pedirte por toda la gente que sabemos en esta familia están enfermos físicamente, Señor, y que también tienen dolores en el corazón, Señor. Te pedimos que traigas sanidad a nuestras vidas, Señor, tanto física como mental y espiritualmente, Señor. Que nos llenes de ti, que nos llenes de esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén.